Kagurabachi es el nuevo manga pedorro de la Jump que a todo el mundo le gusta y que comete los mismos errores que sus contemporáneos. ¿O no? Primero, quiero reclamar mi medalla de fan OG de esta cosa, porque sí, yo estuve ahí cuando salió el primer capítulo y le encontré un mínimo de potencial entre tanto meme pendejo, y seguí la publicación semanal durante casi 2 años, así que aprovechando que se anunció la adaptación y tenía ganas desde hace rato de hablar un poco del manga, encontré el momento oportuno para releerlo y destacar algunos puntos interesantes, sobre todo centrándome en sus primeros 40 capítulos. Para empezar una historia se necesita una premisa interesante, algo que engancha al lector y promete el suficiente potencial para contar algo que valga la pena, y es desde este punto que aún con su sencillez, Kagurabachi demuestra ser mejor a todas las otras obras que le compiten. Aquí me voy a ir por una tangente comparando los planteamientos de shonen populares y el pésimo trabajo de los mismos, pero es útil para ilustrar la diferencia. En el shonen de pelea solemos tener dos tipos de premisas. La primera es la de una meta super mega turbo gigante que tiene el protagonista y que la mayor parte del tiempo solo es una excusa de fondo para que ocurran cosas en el medio. Véase, ser el Hokage, rey pirata, rey mago, rey de Perú, etcétera, etcétera, etcétera. El problema con estas premisas es que rara vez se desarrolla esta meta en el protagonista, y es más bien él quien debe demostrar su super duper especial y todo el mundo se la va a terminar turbo mamando conforme avanza la historia. O simplemente será un objetivo tan alejado que no será tratado directamente y va a ser más bien algo como: pues sí, llevamos 1200 capítulos, supongo que Luffy está más cerca de ser el rey de los piratas. El segundo tipo lo podemos ver usado más actualmente y es el de buscar cosas. En Dandadan son los testículos de Okarun, en Jujutsu los dedos de Sukuna y en Chainsaw Man están los pedazos del demonio pistola. El problema con estas es que la trama se suele desarrollar bien al margen de estos objetivos. Solo sirven como un planteamiento inicial y la trama va a terminar yéndose por otros lados sobre la marcha. En Dandadan, buscar los huevos de Okarun no significa nada fuera de la locura y gracia del concepto. No es como que la serie ahonde una crisis de identidad de género, explore los roles de género o alguna cosa que justifique tener un protagonista que pierda sus genitales. En Jujutsu Kaisen, buscar los dedos de Sukuna es una mala excusa porque 15 de los 20 se consiguen de golpe o fuera de cámara. Y en Chainsaw Man pasaba más o menos lo mismo, aunque al menos ahí el progreso de los personajes era orgánico e interesante. Y es que la mayoría de mangas no saben plantear un objetivo claro desde el inicio y que este se vaya desarrollando orgánicamente. Esto es algo que al inicio Chainsaw Man hacía bien. Los primeros objetivos de Denji eran una tontería superficial, como tocar chichis. Pero ese era el punto, todo el mundo lo recalcaba y él mismo dudaba de dichas metas. Y como Fujimoto sabía que esto no daba para más, Denji lograba estas cosas en, 10 capítulos a menos, pues al conseguirlo se daba cuenta de que sus carencias eran más profundas que sus deseos banales, a diferencia de la parte 2 donde estamos 100 capítulos y el cabrón quiere tener sexo en un festival de sabrá Dios qué. A lo que quiero llegar con todo esto es que Kagurabachi destaca porque aún con su simple planteamiento demuestra una mayor claridad con sus intenciones desde el planteamiento. La premisa es sencilla. Chihiro, nuestro protagonista, busca recuperar las espadas creadas por su padre que fueron robadas tras su asesinato. Punto. La idea no es realmente nada súper descabellado ni nunca visto, pero la vital diferencia es como la historia sí tiene claro qué quiere hacer con ello. Desde un inicio existe un conflicto claro, y es que Chihiro es muy inocente. El amor y respeto que le tiene a su padre lo hacen tener una versión idealizada de las armas que al fin y al cabo existen para matar, idea recurrente a la que el protagonista deberá enfrentarse tarde o temprano. A diferencia de las obras anteriormente mencionadas, aquí la búsqueda del protagonista tiene un peso real en el mismo y es una meta que se irá desarrollando con la trama y personajes, haciendo evolucionar la historia de manera relativamente orgánica, que si no te queda un Hunter x Hunter. Chihiro quiere recuperar las espadas y honrar el legado de su padre, utilizarlas para el bien, pero ¿qué tanto es lo que sabe realmente del mundo y de las verdaderas intenciones de su padre? Pues todo esto se plantea desde el primer arco, que funciona bastante bien para plantear la dinámica del manga. Como mencioné anteriormente, el principal conflicto de nuestro protagonista es su inocente y profundamente sesgada visión del mundo. El tipo ve las cosas de manera reduccionista y aun si es claro que se enfrenta a tipos objetivamente malos, en los momentos en los que su ideología se ve confrontada no tiene una convicción propia, cosa que la obra muestra al siempre acompañarlo con un panel de su padre, mostrando que únicamente está siguiendo sus pasos sin realmente pensar por sí mismo. Como contrapartes del protagonista y extensiones de su conflicto, en este arco tenemos a Char y a Souyo. Por un lado, Char existe para ampliar la idea de una carga heredada. Así como Chihiro se ha involucrado en esto únicamente por ser hijo del famoso Kunishige Rokujira, Char se mete en todos estos problemas por ser hija de un linaje con habilidades especiales, y es a partir de la soledad que Chihiro empatiza con la niña. Él entiende lo que significa perder a alguien, aún más considerando los motivos, de paso mostrando un lado vulnerable y sensible, el cómo le pesa perder a su padre, lo ansioso que se pone en momentos de tensión y lo empático que resulta realmente. Al final, tanto Char como Chihiro aman profundamente a sus padres pese a todo lo que han sufrido a causa de los mismos, y son sus palabras de aliento las que los ayudan respectivamente a salir adelante. Por el otro lado, Souyo es un loquito que termina empuñando una de las espadas encantadas, y es el primer golpe de realidad con el que se topa nuestro protagonista. En un inicio, cataloga de digno e indigno el motivo de sus oponentes para blandir una espada, imponiendo su inocente perspectiva sobre el mundo, pero este encuentro lo obliga a aceptar la cruel realidad de que el trabajo de su padre, muy a pesar de sus intenciones y del enorme cariño que le tiene, creó armas de destrucción masivas, armas que sin importar la intención arrebatarán las vidas de aquellos a los que enfrenten, y que quizá,
Un poder así no debería existir en este mundo. Una vez planteado todo lo anterior, la historia debe proseguir, y una vez más, Kagurabachi cumple con lo que pareciera, y es, hasta cierto punto, lo básico en cualquier narrativa: desarrollar los siguientes acontecimientos de la trama a través de lo que ocurrió en este primer acto. Puede parecer que no es la gran cosa, pero tenemos incontables ejemplos de cómo esto se hace mal. En Boku no Hero, por ejemplo, los arcos de la historia no suelen tener relación entre sí. En un momento estamos peleando contra villanos random y al siguiente ya sacan un torneo del culo que existiría independientemente de lo anterior. O como en One Piece, simplemente vamos de isla en isla, sin mucho más. Lo mismo con los torneitos en Jujutsu Kaisen y básicamente toda la existencia de Hunter x Hunter, donde cada arco es tan pero tan desconectado uno del otro que da hasta risa cómo pasamos de un suceso a otro. Todo bien con las hormigas quimera, pero salen de la mismísima nada. Pues esta parte de la historia se centra en el Rakusaichi, una subasta ilegal establecida con anterioridad en la que se subastará una espada encantada, y está involucrado el Kishaku, los malos de la historia y los jefes de Soujo. A su vez, los dos personajes con mayor peso narrativo también son consecuencias directas de las acciones de Chihiro, una positiva y una negativa. Por su parte, Hakuri es una consecuencia positiva del anterior arco, ya que cuando Chihiro lo salva en su pelea contra Soujo, este se ve inspirado por nuestro protagonista para hacer lo correcto y oponerse a su familia, que es la que controla la subasta. En contraparte, Hiyuki es una consecuencia negativa, ya que uno de los que peleó contra Soujo quedó tan horrorizado del poder de las espadas que delató la existencia de Chihiro y la séptima creación de Kunishige. Pues aun cuando sus intenciones son nobles, nadie debería tener tanto poder y discernir solo con su criterio qué es lo que debería hacerse con él. Es interesante también ver una de las mejores cualidades del protagonista que sale a relucir precisamente en esta parte, y su capacidad de aceptar que no todo el mundo piensa como él, y cómo debe adaptarse a las condiciones de otras personas si realmente quiere lograr su objetivo, lo que marca un desarrollo partiendo de su etapa edgy y solitaria. Su eventual alianza con Hiyuki me agrada porque no se trata del típico protagonista convenciendo a todo el mundo porque huevos, sino que se aprovecha la personalidad de ambos personajes y objetivos en común. El gobierno, en su intento de establecer orden, está dispuesto a participar en la subasta, perpetuando atrocidades y generando víctimas en pos del bien mayor, cosa que tanto Hiyuki como Chihiro rechazan, por lo que su colaboración es fruto de quienes son como individuos y no otro caso más del prota siendo el prota y convenciendo a cada ser humano de que es la mera verga. Entonces, el Rakusaichi funciona tanto como para desarrollar la trama y el mundo, mostrando que aún tras la creación de la bomba atómica, el mundo está lejos de ser un lugar pacífico. Pero ¿cómo se enlazan temáticamente? Es otra de las fortalezas de esta parte, porque podemos ver a los Asanami como una versión corrupta de nuestro protagonista. Lo que busca Chihiro al recuperar las espadas encantadas no es solo evitar más muertes desde una perspectiva moral, sino también proteger el legado de su padre desde un lado más emotivo y emocional, en un intento de evitar que más gente muera a manos de su creación. Por eso está tan dubitativo en esta parte. Al final es Hakuri quien termina sacándolo de este trance, en varias ocasiones, pues el personaje también tiene sus similitudes con Chihiro. Ambos tienen un padre que ha cometido acciones que se han cobrado vidas inocentes, padres que a pesar de todo son su guía, pero mientras Chihiro lucha por entender y honrar al suyo, buscando dignificar su creación, Hakuri debe oponerse y deshonrar a su familia tras ver las atrocidades que han cometido, ganándose así el respeto del mismo y farmeando mucha hora en el proceso. Que ya que estamos podemos destacar la acción que pega un brinco de calidad tremendo, aprovechando las distintas habilidades de sus personajes para crear un espectáculo bastante decente, basado más en el ingenio y sinergia entre los personajes, cosa que es apreciable. Chihiro no es necesariamente el más poderoso, pero a través de trabajar en equipo y usar el cerebro se las arregla para ganar, cosa que es algo agradable de ver. La pelea final es bastante destacable por lo mismo. En términos de acción se aprovecha cada personaje de manera ingeniosa para nutrir el espectáculo. Y a nivel de trama podemos ver en el antagonista una visión retorcida del padre de Chihiro y el mismo Chihiro, un tipo absolutamente consumido por su trabajo y rol familiar, el cómo él y sus hijos también están dispuestos a sacrificar su vida en pos de su legado. A su vez, funciona para mostrar el poder de la espada más satánica de todas, planteando dudas en los personajes y el lector sobre la guerra que se libró utilizando armas de tal calibre. Por eso, al final con Chihiro uniéndose al Kamunabi, para ver por sí mismo qué es lo que debe hacer es bastante bueno, tomando por primera vez una decisión que no necesariamente haría su padre, con tal de obtener una perspectiva propia sobre él y su creación. A partir de aquí, la historia sigue progresando de manera interesante, ampliando el conflicto de las espadas encantadas y su clara alegoría a las armas nucleares, planteando distintas perspectivas sobre las mismas y la naturaleza cíclica de la guerra. Pero la mayor parte de todo esto sigue en curso debido a que el manga aún está en publicación, y hablar de esto no tiene mucho caso de momento, así que decidí dejar el video con breve comentario e invitación para echarle un ojo a un manga sencillo, pero bastante efectivo en lo que se propone.